Bien. Buenas tardes, chicos. Volvemos aquí a una nueva clase de biología mención y hoy vamos a ver lo que son los receptores y efectores en el cuerpo humano. Los objetivos de esta clase van a ser analizar la estructura del arco reflejo, vamos a ver lo que es, vamos a ver de qué se trata, ahí nos vamos a recordar algunos conceptos de la clase anterior. También vamos a comprender el funcionamiento de la visión humana, porque la visión humana la vamos a usar como un ejemplo de receptor. Y vamos a estudiar también la estructura del tejido muscular, en particular del muscular esquelético, porque nos va a permitir dar un ejemplo de efector. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver de qué se trata esto del arco reflejo. Es una respuesta motora automática, involuntaria, o sea que nosotros no pensamos en hacerla, simplemente se da. Es simple y rápida a estímulos del ambiente, o sea, es una respuesta que el cuerpo humano ejecuta automáticamente ante ciertos estímulos que nos ejerce el ambiente, y se elabora y coordina en la médula espinal, que es una estructura ubicada en la parte posterior del cuerpo, atrás, junto con la columna vertebral, la espalda, todo eso, ¿de acuerdo? La vamos a ver aquí arriba, aquí hay un corte longitudinal de esta médula espinal, y vamos a ver que para que ocurra un acto reflejo, es necesaria la intervención de varias estructuras nerviosas, que son las que vemos aquí entre el brazo y médula espinal, formando un esquema aquí, que en su conjunto constituyen el arco reflejo. O sea, ¿qué acabo de decir? El acto reflejo es el acto en sí que se produce gracias a las estructuras del arco reflejo. El arco reflejo es toda la estructura que te permite realizar un acto reflejo. ¿Bien? Entonces, vamos a recordar acá que era el concepto de irritabilidad. Y nosotros veníamos diciendo que la irritabilidad, cuidado con el micrófono ahí, se define como la capacidad de un organismo para identificar un cambio en el ambiente y reaccionar frente a este, ¿cierto? Entonces, el cambio en el ambiente, el estímulo del que vamos a hablar, o vamos a dar como ejemplo acá, es el reflejo rotuliano ante un golpe en la rótula, ante ese lugar en la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se da ese golpe, vamos a ver que la rodilla responde automáticamente moviéndose hacia adelante. Y aquí hay un meme ilustrando toda esa situación, cuando el doctor hace el experimento, te golpea la rodilla con un martillo y lo golpeas en las bolas. Esos son reflejos, vamos a ver. Y vamos a hablar un poco más acá de los reflejos. Esta es la estructura del arco reflejo, el circuito que se da entre la presencia del estímulo y la respuesta que se produce, el acto reflejo. Entonces, ante un estímulo tenemos una estructura que va a actuar como receptor, o sea, va a actuar como quien recibe ese estímulo, y esa influencia del estímulo se va a comunicar a través de la neurona sensitiva o aferente. También vamos a hablar de vía aferente porque es la que transmite desde el receptor hacia la médula espinal lo que fue el estímulo, el mensaje que nos transmitió. Estas neuronas sensitivas se acoplan alrededor de la médula espinal formando estructuras que se llaman ganglios. Y es ahí cuando luego la neurona sensitiva se une a la neurona de asociación, o interneurona, que se ubica en el sistema nervioso central. La próxima clase de sistema nervioso central, ahí van a entrar más a detalle. Pero lo que quiero que se queden aquí es que en la neurona de asociación se coordina la respuesta, y luego de coordinarse la respuesta, se le informa al efector, que es quien va a ejecutar la respuesta, ¿a través de qué? A través de la neurona motora, a través de la vía eferente. La vía eferente es la que va desde la médula hacia el efector. Y el efector es finalmente el organismo, el órgano es finalmente el tejido que ejecuta la respuesta ante ese estímulo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, continuemos. Ahora vamos a ver qué son los receptores. Estos receptores sensoriales son terminaciones nerviosas o células especializadas en captar estímulos del medio externo o interno, ¿vale? Entonces pueden reaccionar tanto a condiciones que le muestra el ambiente, como también a situaciones que se producen dentro de nuestro cuerpo.
vamos a ver que algunos de estos receptores se encuentran en complejas estructuras, o sea, se ubican en tejidos bien especializados, tales como el ojo o el oído, mientras que otros, como los receptores de la piel, tienen una organización mucho más simple. Simplemente están ahí entre medio de toda esta estructura que conocemos como la piel y cumplen su función. No son tan laberínticos como es el caso de la estructura del ojo o del oído. Y entonces vamos a ver un ejemplo, obviamente vamos a partir con algo simple que va a ser la piel, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos en la piel? Vemos estos mecanorreceptores. ¿Por qué mecanorreceptores? Porque se dedican a detectar el tacto, a detectar las vibraciones, las pulsaciones que se generan cuando nosotros tocamos cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que existen diferentes estructuras que son estos mecanorreceptores, como el corpúsculo de Meissner, el disco de Merkel, que están ubicadas en la epidermis, que es la parte más externa de la piel, la primera capa. En esa primera capa se produce la detección del tacto más suave. El tacto más suave, como podría ser el roce aquí, entre mis manos, eso se detecta gracias a estas dos estructuras. Chuta. Bueno, vamos a ver aquí que mientras el corpúsculo de Meissner reacciona a las vibraciones, el disco de Merkel reacciona a presiones. Reacciona a variaciones en la presión que se ejerce sobre la piel. Mientras tanto, en la dermis vamos a tener otra clase de estructuras que reaccionan ante cambios más bruscos, se podría decir. Como es el caso del corpúsculo de Ruffini, que son estructuras alargadas que reaccionan ante el estiramiento de la piel. ¿De acuerdo? Y también vamos a tener más abajo en la dermis el corpúsculo de Pacini, que va a reaccionar ante tacto de presión profunda. ¿Qué significa esto? Ante un tacto que no solamente altere la epidermis, sino también altere la dermis. Cambie su forma. Como un apretón de manos. ¿Bien? También vamos a tener el nervio, que es quien va a comunicar todas estas sensaciones tanto a la médula espinal como al cerebro. Y también tenemos otro amiguito aquí que no es un mecanorreceptor, el corpúsculo de Krauss. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás no se dedica a detectar, em, ¿detectar? Sí, a detectar variaciones en el tacto, sino que se dedica a detectar variaciones en la temperatura, al calor, como dice ahí. Detecta tanto la presencia de calor como la ausencia de calor, lo que conocemos como frío, ¿cierto? Entonces, a diferencia de los demás, es un termorreceptor. Reacciona ante la diferencia de temperatura. ¿Bien? Con todo esto en mente, ¿qué podríamos decir respecto a los receptores? ¿Son específicos? Por supuesto. Por ejemplo, vamos a ver que estos mecanorreceptores, de los cuales ya estábamos hablando, reaccionan a la presión, reaccionan a las sensaciones del tacto, ¿cierto? Nos ayudan a controlar ese sentido del cuerpo humano. Mientras tanto, tenemos los quimiorreceptores, que reaccionan ante cambios en la concentración de ciertas sustancias químicas, como dice su nombre. Y con ello nos ayudan a las sensaciones del gusto y el olfato. Vamos a tener termorreceptores también que detecten cambios en la temperatura tanto corporal como ambiental. Y también vamos a tener fotorreceptores que detecten la presencia o ausencia de luz. Y hablando de fotorreceptores, vamos a hablar de un sistema que los ocupa y mucho, que es la visión. Y la visión se produce gracias a un órgano que tenemos aquí, que se llama ojo. Y bueno, como verán, yo no los tengo en tan buen estado, por eso ocupo lentes. Luego veremos por qué ocupo lentes y por qué el ojo necesita de la ayuda de esta herramienta que es externa para una correcta visión. Bueno, como dice acá, el ojo es una cámara oscura provista de una apertura, que es la pupila, que regula la entrada de los rayos de luz y de una serie de medios de refracción. ¿Qué son estos medios de refracción? Son líquidos que tienen diferentes densidades, diferente consistencia, tienen diferentes características que permiten que la luz que entra a través de la apertura de los ojos se refracte, como dice su nombre, se cambie su trayectoria y se dirija a una superficie fotosensible, como dice ahí, o sea que es sensible a la luz, que es la capa de fotorreceptores de la retina. Como vemos acá, aquí está la retina,
que tiene una zona especial llamada fobia, ya vamos a ver para qué sirve, y es aquí en la retina donde esta sensación de luz se transforma en impulsos nerviosos que se llevan a la corteza cerebral, más específicamente al lóbulo occipital, donde se transforman en nuestra percepción del mundo, ¿verdad? A nuestra visión. Bueno, aquí hay una bonita infografía que nos muestra más o menos las partes del ojo, y ya vamos a ir hablando de cada una en particular. ¿Bien? Acerca de la estructura del ojo, ¿qué podemos decir? Vamos a ver aquí a su lado izquierdo que el globo ocular está compuesto de capas. Y estas capas son tejidos, como la esclerótica, la coroides y la retina. Vamos a ver que la esclerótica y la coroides tienen una porción anterior y otra posterior. ¿Qué significa eso? Que la cara que da hacia afuera del ojo es diferente a la que está hacia el interior del cuerpo. La que mira hacia el cerebro no es la misma capa que mira hacia afuera, ¿de acuerdo? Y esa cualidad es la que nos permite ver. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la porción anterior de la esclerótica, la porción frontal, esta de acá, se denomina córnea, ¿ya? Y es transparente. ¿Para qué es transparente? Para poder dejar entrar la luz que nos permite ver. Mientras que el resto de la esclerótica es blanca y opaca. Que vamos a ver que todo el resto del ojo que es blanco alrededor del iris, eso también es la esclerótica, pero es la parte que es blanca y opaca. Por ahí no entra la luz al globo ocular. También vamos a ver que vamos a tener la retina, que es la membrana interna del globo ocular. Es la más... la interior entre estas tres capas es la retina, y vamos a ver que está compuesta a su vez por tres capas de células que incluyen tanto los fotorreceptores, de las cuales ya vamos a hablar, y neuronas de distinto tipo. Muy bien. Respecto a la coroides, ¿qué podemos decir? Vamos a ver que la coroides, en su porción anterior también, en la parte de afuera, va a estar modificada en tres estructuras súper especializadas, que van a ser el cuerpo ciliar, que lo ven ahí en la segunda imagen, los ligamentos suspensorios, que son esos hilos que salen del cuerpo ciliar, y el mismo iris. Vamos a ver que el cuerpo ciliar y los ligamentos sostienen y mantienen en su sitio al cristalino, que es un lente de fibras, que van a ver ahí al centro de esa imagen, que está hecho de proteínas, de fibras proteicas, que permite enfocar los objetos. Y vamos a ver también que tanto la córnea como el cristalino son transparentes, estas estructuras, y no poseen vasos sanguíneos, lo que nos permite ver sin la molestia de ver un vaso sanguíneo entre medio. A diferencia de la coroides, que es esa estructura de acá, la estructura de acá, que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y pigmentación, o sea, no es transparente. ¿Bien? Respecto al iris, ¿qué podemos decir? Es la parte coloreada de nuestros ojos. Algunos los tienen bonitos, claritos, así. Yo los tengo cafés, color café caca, pero no importa. Me gustan mis ojos igual. Están formadas por músculo y deja un orificio en el centro. Ese orificio del que yo ya les venía hablando se llama pupila, por donde penetra la luz al interior del ojo. El ojo, vamos a ver que está lleno de un líquido que mantiene una presión que mantiene el globo ocular distendido, o sea, que mantiene al globo ocular con su forma esférica. Si ese líquido no ejerciera presión sobre este interior del ojo, el ojo colapsaría sobre sí mismo, porque debe tener algo dentro para mantener su forma, no podría estar vacío, hueco o lleno de aire. Vamos a ver que este líquido que se encuentra por delante y a los lados del cristalino, o sea, en la parte anterior del ojo, es el humor acuoso, mientras que entre el cristalino y la retina, o sea, más hacia afuera, vamos a ver que está el humor vítreo. ¿Ya? Aquí hacia los lados del ojo vamos a ver el humor acuoso, y justo al frente vamos a ver el humor vítreo. Y entre ambos líquidos, junto con otras dos estructuras, nos permiten realizar esta reflexión que nos permite ver. Respecto a la formación de la imagen, ¿qué podemos decir? Vamos a ver que ocurre gracias a tres procesos. La refracción de estos rayos luminosos, la acomodación del cristalino, este cristalino es un tejido flexible, y gracias a la contracción de la pupila. No sé si alguna vez han visto
¿A un gato? ¿Un gatito? Bueno, los gatitos tienen su pupila con una forma alargada, ¿cierto? Cuando están en presencia de mucha luz. Pero cuando se apaga la luz, los gatitos amplían sus pupilas. Tienen una capacidad mucho mayor que nosotros a poder ampliar y achicar sus pupilas. Y eso les permite tanto tener una gran capacidad de visión nocturna, también debe tener que ver con una mayor cantidad de fotorreceptores que permiten ver la luz. Ya vamos a ver acerca de eso. Mientras tanto, nosotros no tenemos tanta capacidad de visión nocturna. Y tenemos una pupila de forma redonda, como vemos acá. Vamos a ver también que estos rayos luminosos que entran a través de la pupila se refractan al ingresar al globo ocular. ¿Y qué significa eso? Como les venía diciendo, estos rayos se refractan cuando entran a medios de diferente densidad. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando van a la piscina y le sacan fotos a la gente en la piscina, le sacan una foto a alguien en la piscina y ven que esa persona, de sus piernas para abajo, si está con el torso sobre el agua y las piernas bajo el agua, van a ver que su torso se ve grande y sus piernas se ven chiquitas. Y bueno, eso ocurre gracias a la refracción de la luz y que la densidad del agua es diferente a la del aire. Y es por ello que los rayos de luz se desvían de su trayectoria original y por ende la imagen que vemos de la persona que está en el agua, o con la mitad de su cuerpo sumergida en el agua, está distorsionada, porque no es la misma forma que veríamos si esa persona estuviera sobre el agua. Bien. Y bueno, vamos a ver también que esos medios por los que atraviesa la luz son la córnea, esta estructura de acá que era transparente, el humor acuoso, el humor vítreo, que también son líquidos presentes en la zona central del ojo, y el mismo cristalino, que es esta estructura que se movía, que cambiaba su forma para poder adaptarse mejor a los cambios en la luz. En el ojo normal vamos a ver que estos cuadristromedios nos permiten enfocar en la retina, que es, como ya les venía diciendo, esta zona de atrás en el ojo, la imagen invertida del objeto observado. ¿Y por qué la imagen invertida? Bueno, los rayos entran de esta manera, y luego, gracias a la disposición de los nervios al interior de nuestra cabeza, es que vamos a ver la imagen en la orientación correcta. Ya vamos a ver por qué. Ya, y bueno, como les venía diciendo, este tejido llamado cristalino es flexible y puede cambiar su forma gracias a estos músculos llamados ciliares, ¿ya? Y este proceso se le llama acomodación, porque el ojo se va acomodando, va enfocando para poder ver bien objetos, sobre todo los objetos que están cerca, ¿bien? Entonces, durante esta acomodación, los músculos se contraen para que el cristalino adquiera una forma más redondeada, aumente su curvatura, y los rayos que te llegan desde muy cerca, que al final lo que vemos son los rayos que refleja el objeto, esa es la imagen que nosotros vemos, y gracias a que se curva el cristalino es que podemos ver esos objetos que están más cerca. Si no, esto no ocurriera, el cristalino mantuviera su forma aplanada, no podríamos enfocar ante nuestros objetos que están más cerca. Mientras tanto, para la visión de objetos lejanos, vamos a ver que este cristalino se aplana, por lo que los músculos ciliares permanecen relajados. Y eso nos permite enfocar ante rayos que vengan de mucho más lejos. Y bueno, ¿qué más podemos decir respecto a estas estructuras? Como verán acá, están los músculos ciliares. Y vamos a ver que la contracción y dilatación de estos músculos y los músculos ciliares y radiales del iris permiten la regulación del diámetro de la pupila. O sea, que gracias a que este iris se abre y se cierra, es que la pupila puede cambiar su tamaño, su forma. Y eso permite que a la retina, que es, como veníamos diciendo, esa parte de atrás donde se refleja la luz y llegan los nervios a recibir esa información, le llegue una cantidad adecuada de luz. Si no tuviéramos la capacidad de cambiar el tamaño de nuestra pupila, lo que claro, ocurre de manera involuntaria, no podríamos controlar bien la cantidad de luz que entra a nuestro ojo y nos podríamos enceguecer por la cantidad de luz que entra. Bien. Vamos a ver ahora acerca de los fotorreceptores.
pero hasta ahora hay dudas. Si voy muy rápido, cualquier cosa me avisan, no. Estoy viendo aquí el chat, también pueden comentarme encendiendo el micrófono, no hay problema. Ya. Acabo de ver ahora que por mi parte todo claro, profe. Podría explicar la diapo anterior. Claro, no hay problema. Ya. ¿Qué decíamos acá? Veíamos que si los músculos ciliares del cristalino le permitían cambiar su forma, tanto achatarse como estirarse, porque el cristalino tiene esta forma como ovalada, ¿cierto? Entonces, si tú lo contraes y el cristalino lo aplastas, adquiere una forma más redondita, y eso le permite refractar de mejor manera aquellos rayos que vengan de más cerca. ¿Bien? En cambio, si tú estiras este cristalino, relajando los músculos ciliares, el cristalino puede recibir rayos que vengan de más lejos, enfocarlos bien. En cuanto a músculos ciliares y radiales del iris, que son otra serie de músculos que controlan esta zona del ojo, la zona del iris, el iris, ¿cierto?, que deja este espacio que conocemos como pupila, ese espacio en negro. Bueno, gracias a la acción de estos músculos ciliares y radiales del iris, se permite que la pupila cambie de tamaño. Y eso permite que entre más o menos luz. Por eso el ojo reacciona si se le pone una linterna al frente, o justo cuando se apaga la luz, ¿cierto? Todo eso es gracias a la acción de estos músculos y a que el iris al fin y al cabo se está abriendo o cerrando, dejando este espacio que conocemos como la pupila. Bien, yo creo que ahora sí. Continuamos. Bien, veamos. De nada, no hay problema. Ya. Ahora vamos a hablar de los fotorreceptores. Vamos a ver que son neuronas especializadas en la transducción de los estímulos luminosos en señales eléctricas. Definamos transducción como la traducción de estos estímulos, de los mensajes que nos están dando los estímulos, como más luz, menos luz, color rojo, color azul, a señales eléctricas, que son al fin y al cabo los impulsos nerviosos que se transmiten mediante sinapsis, desde los nervios que están en el ojo hasta el área visual del cerebro, donde se genera nuestra percepción de la visión. Bien, vamos a ver que estos fotorreceptores están ubicados en la retina, y van a formar una capa de células que se comunican mediante sinapsis con neuronas bipolares. ¿Por qué nos interesa que sean bipolares? Porque tienen dos polos, ¿cierto? Y en esos dos polos tienen dos axones que van a comunicar desde un extremo, lo que le comunican desde ese extremo hacia el otro extremo. Va a transmitir esta información. Entonces, gracias a estas neuronas bipolares, se transmite el mensaje desde los fotorreceptores hasta las neuronas ganglionares. ¿Y qué son las neuronas ganglionares? Bueno, vamos a ver que son neuronas que te comunican desde las estructuras del ojo hacia el disco óptico. ¿Y qué es el disco óptico? Es una estructura que tenemos atrás en el ojo y se forma con la unión de todos estos axones de las neuronas ganglionares, el nervio óptico. Y el nervio óptico es ese que se proyecta hacia el cerebro donde se origina la sensación visual. De la unión de todos estos axones, de todas estas neuronas que están distribuidas atrás en tu ojo, se forman dos grandes nervios ópticos. O bueno, en realidad cuatro, están divididos en dos partes en cada ojo. Y estos cuatro nervios son los que finalmente llegan hacia el área visual. Vamos a ver también que ese punto donde se origina el disco óptico es nuestro punto ciego, porque ahí no hay ningún fotorreceptor, no hay presencia de ninguno de los dos tipos de fotorreceptores, ni conos ni bastones. Por ende, tú no puedes percibir ninguna visión desde ese punto específico. ¿Y cuáles son estos fotorreceptores? Son los bastones y los conos. Vamos a ver acá que se les llama así por la forma por la forma que manifiestan. ¿De acuerdo?
Vamos a ver acá que aquí está la membrana de la retina. Vemos que los bastones están un poco más salidos de esta membrana que los conos, y dejan al descubierto invaginaciones, que son partes de membrana, ¿cierto?, con pliegues, y esas invaginaciones tienen presencia de ciertos compuestos, que son los que finalmente reaccionan ante la luz, son fotosensibles. ¿Cuáles son estos compuestos? En el bastón vamos a encontrar casi solamente rodopsinas, que reaccionan ante mucha y poca luz, tienen un amplio espectro de reacción ante la luz, pero no detectan colores. Y es por eso que los bastones se dedican a la visión nocturna, por ejemplo, pero no ven colores. Aquí vamos a ver las mitocondrias, el núcleo de este fotorreceptor, y el cuerpo sináptico, que es al final, al igual que un axón en una neurona, porque estas también son neuronas, son la parte del cuerpo que les permite transmitir este mensaje, que le entregan las proteínas que tiene arriba en la invaginación, para transmitir ese mensaje de la luminosidad que reciben hacia el nervio óptico. En cuanto a los conos, estos tienen presencia de 3 tipos de fotorreceptores. Junto a las rodopsinas también tienen opsinas y retinol. El retinol vamos a ver que es un aldehído de la vitamina A. Ojo con eso. Por eso cuando chicos les decían cómete zanahorias, hijo, así como los conejos, porque la vitamina A te va a mejorar la visión. Eso es porque la visión se produce gracias a compuestos que se constituyen en base a vitamina A. Por eso la vitamina A y por ende las zanahorias contribuyen a una buena visión. Me falta comer zanahoria. Bien. Como les venía diciendo, los conos, por su menor presencia de rodopsinas, se ocupan para la visión diurna, mientras los bastones para la visión nocturna. Sí. Pero tranqui, a veces es inevitable. A veces es inevitable terminar ocupando lentes. Ya vamos a ver por qué. Me dieron muchos zanahorias hasta jugos y aquí estoy repito. Sí, pasa. Bueno, ya vamos a ver por qué. Vamos a estudiar también las patologías asociadas a los ojos. Bueno, como les decía, tanto los bastones como los conos tienen estas proteínas sensibles a la luz o fotopigmentos. Vamos a ver también que los bastones tienen más cantidad de rodopsina y gracias a que tienen mayor cantidad de esa rodopsina más que las otras dos, son más sensibles a la luz que los conos. Tienen una mayor capacidad de recibir luz que los conos. Profe, hay más bastones que conos en el ser humano, ¿no? Correcto, Harrison. Hay muchos más bastones que conos en el ser humano. Y es por ello que, si bien vemos una cantidad mayor de colores en comparación a los perros y a los gatos, que se dice que no ven muchos colores, o de hecho no ven colores, el ser humano tiene la capacidad de ver toda una gama de colores. Sin embargo, si tuviéramos mayor presencia de esos conos, tal vez perderíamos cierta capacidad de visión nocturna, porque ya tendríamos que quitarle espacio a los bastones. Pero podríamos ver una cantidad de colores que ahora no vemos, que ahora no logramos distinguir. Muy bien. Entonces, vamos a ver, de hecho ahí está en un punto. Los conos son menos numerosos que los bastones. Y estos conos, que como les venía diciendo, tienen la presencia de los 3 fotorreceptores, se concentran en una región de la retina especializada en esta visión aguda, visión en colores, que se llama fobia. Mientras la concentración de bastones aumenta hacia la periferia de la retina. La retina, como tiene esta forma cóncava, porque es la estructura hacia afuera del ojo, vamos a ver que los bastones se concentran hacia afuera de la retina, hacia las zonas periféricas. Y es por ello que la presencia de bastones nos ayuda a tener visión lateral, visión periférica. A diferencia de los conos, que se preocupan más que nada de una visión aguda, central, y de la visión en colores. Bien. Ahora vamos a ver cómo recorre el cuerpo esta información de los ojos hasta el cerebro, para finalmente convertirse en la percepción de visión, que nos permite disfrutar de esta clase ahora. Bueno, vamos a ver que estos nervios ópticos que salen desde atrás del ojo se proyectan hasta el tálamo, que es una zona del cerebro, y luego hacia el área visual,
de la corteza cerebral de cada hemisferio. O sea, en cada hemisferio tú tienes una zona que se dedica a la visión, y está localizada en el lóbulo occipital, que es una zona hacia atrás en el cerebro, ¿vale? Vamos a ver que cada nervio se divide, y las fibras que se originan en la retina nasal, o sea, la zona de la retina que está más cerca de la nariz, más cerca del centro, es eso nomás, no significa que tengan dos retinas, sino que se refiere a las partes de la retina más interior, más interna, más cerca de la nariz, se cruzan. Vamos a ver aquí que estos hilos, que son los nervios ópticos, se cruzan en esta zona que vamos a denominar quiasma óptico. En el quiasma óptico estos nervios se cruzan para permitirte formar tanto la visión central como la visión periférica. Y en particular, lo que estos nervios de la retina nasal te entregan, al final a ti lo que te entregan es la visión periférica. ¿Por qué? No sé si se alcanza a ver bien la imagen, pero si logran ver estos nervios ópticos que cubren la parte interior, la parte más cerca de la nariz, que sería este de acá y este de acá. No sé si ven el mouse, espero que sí. Bueno, vamos a ver que esas secciones de la retina van a recibir los rayos de luz que provengan desde afuera, como muestran estas líneas de acá. Los rayos de luz que provengan desde más afuera los vamos a recibir en el interior de la retina, mientras que lo que tengamos hacia el frente se va a reflejar en las zonas más extremas del ojo. ¿Bien? Entonces, gracias a que ocurre eso, es que se pueden producir esta clase de cortes en el sistema ocular que van a producir diferentes tipos de ceguera. Esta es pregunta típica. No sé si ven en la imagen estas secciones A, B y C, esos cortes. Bien. Sucede que si uno pudiera cortar este nervio óptico en la zona A, vería que la persona a la que se le cortó el nervio ahí perdería la visión de un ojo. Pasaría eso nomás. ¿Por qué? Porque perdería tanto la visión periférica como la visión central de ese ojo. Sin embargo, si le cortáramos los nervios ópticos a la altura del quiasma, como ya les venía diciendo, los nervios que ahí se cruzan son los que te dan la visión periférica. Entonces esta persona estaría igual que Caballo Carreras, viendo así, hacia el frente. No podría ver hacia sus lados, porque perdió la conexión de ese nervio que le entregaba toda la visión periférica. Solamente vería hacia el frente. Porque solamente le llegarían rayos que desde el centro llegan hacia la parte exterior de su retina, y ese producto visual que le entrega la parte exterior de la retina pasa a través del quiasma, pero no se cruza ahí, ¿cierto? Estos hilos de la parte más exterior pasan por las paredes del quiasma, pero no se cruzan en el quiasma, en ese punto. Entonces, si tú cortas el quiasma, perderías visión periférica, pero no perderías visión central. En cambio, en un corte en la zona C, que sería un corte después del quiasma y antes de llegar al cerebro, o sea, a la zona del cerebro del área visual, veríamos que esa persona perdería visión periférica en un ojo y visión central en el otro ojo. ¿Por qué? Porque como les venía diciendo, estos nervios se cruzan para que el cerebro se dedique a analizar tanto la visión de tu lado izquierdo como la visión de tu lado derecho. Entonces, si tú le cortas el nervio óptico en la zona del tracto óptico, que es la que desde el quiasma va hacia el lóbulo occipital, perderías la visión de un lado o de otro lado. ¿Por qué? Porque ahí tienes el nervio periférico de un ojo como el nervio central del otro ojo. ¿Ya? Espero que se entienda eso. Ya vamos a tener preguntas respecto a eso, así que van a poder traducir todo esto que les estoy diciendo. Bien, entonces, resumiendo lo que venía diciendo, las imágenes que se forman en las partes internas del ojo llegan a la corteza cerebral del otro lado. La visión de este lado del ojo izquierdo se va a traducir en la zona derecha del cerebro, y al revés lo mismo. Sin embargo, las imágenes formadas en la parte externa de la retina, vamos a ver que se traducen del mismo lado, por lo que vemos en este esquema. Bien. ¿Qué sigue? Ah, sí.
todo lo que se refiere a anomalías y patologías oculares. O sea, ¿qué pasa si la imagen que se debería ver en el ojo no se enfoca de manera correcta? Y esto puede ocurrir por muchas razones. En un ojo normal veríamos que la imagen se enfoca correctamente en el punto focal, que es el punto donde deben llegar todos los rayos, donde se deben concentrar para que tú puedas enfocar bien. Esto es más física que biología, pero es importante saberlo. Entonces vamos a ver que tanto la visión cercana, que se producía, ¿cierto?, cuando el cristalino se achataba y permitía concentrar esa visión, como la visión lejana, que era cuando el cristalino se alargaba, ambos rayos deberían concentrarse en un solo punto. Pero vamos a ver que en el caso de un ojo míope, este ojo pierde su forma y tiene una forma más alargada. Entonces, estos rayos no se concentran en un punto focal ubicado en la retina, sino delante de la retina. Y eso te va a producir una visión lejana borrosa. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo no puedo ver bien de lejos y por eso debería usar lentes, porque cuando vuelva a clases presenciales me voy a encontrar con que en la pizarra voy a ver todo gris. El profe escribe en negro, yo veo que escribe en gris. El profe escribe en rojo, yo veo que escribe en rosado. ¿Y eso es por qué? Porque mi visión lejana no es la adecuada, mi ojo es más alargado de lo que debería ser y por ende este punto focal donde se deberían concentrar los rayos de luz que provienen desde la pizarra, que es donde está escribiendo el profe, no lo estoy viendo de la manera correcta. Por otro lado, si este ojo es más achatado de lo que debería ser, se produce lo contrario, que sería la hipermetropía, que es cuando la visión cercana se ve afectada, y vamos a ver que el punto focal donde estas imágenes se están generando estaría detrás de la retina. O sea, los rayos no se alcanzan a concentrar cuando llegan a la superficie de la retina y por ende se afecta tu visión más cercana. Similar a lo que ocurre con las presbicias, por eso que las personas cuando tienen más edad tienen dificultad al ver de cerca. Tienen que usar anteojos para lectura. En cuanto al astigmatismo, vamos a ver que el punto focal no está más adelante ni más atrás, sino que está desviado. Entonces, las cosas las empiezas a ver medias borrosas, no distingues bien los bordes, y eso es porque tu ojo no logra distinguir esos bordes. Porque este punto focal está corrido, ya no está en el punto correcto donde debería traducirse en imagen y caminar hacia el nervio óptico. Yo tengo astigmatismo. Sí, es bastante común el tema del astigmatismo. Y es por esto que ocurre acá. El ojo no logra distinguir lo que ocurre. Miopía y astigmatismo, el pack completo. Sí, es súper común. Entonces, son estas mismas condiciones las que también ocasionan, por ejemplo, que yo no pueda ver a la pizarra cuando estoy en una clase de cálculo, hay 100 personas y yo alcancé a agarrar el último puesto de esa sala. ¿Por qué? Porque, por un lado, puede ser la miopía, que no me permite ver de lejos, o por otro lado, puede ser el astigmatismo, que no me permite distinguir los bordes. ¿Bien? Nada que hacerle, en toda mi familia ocupan lentes. Algún día me iba a tocar a mí. Bien. También hay otra clase de condiciones, ya vamos a ver de qué se trata. Yo de noche sin lentes no veo para nada. Bueno, todas estas condiciones alteran la capacidad del ojo de funcionar correctamente y reaccionar ante condiciones de poca luz o mucha luz. En ese caso, al faltar presencia de luz natural, que sería la luz del sol, eso es lo que no te permitiría ver de noche. La película es 3D. Sí, es terrible, ¿eh? Terrible. Ya, continuemos. Me distraigo un poco. Vamos a ver también que existen otros tipos de patologías en el ojo, como podrían ser el glaucoma, que es cuando aumenta la presión del líquido dentro del ojo, ¿cierto? Hay un líquido que tiene cierta presión para mantener la forma esférica del ojo, ¿cierto?
entonces si aumenta excesivamente esa presión, el ojo, al ojo se le puede producir un glaucoma, y eso puede producir, por ejemplo, ciertas personas, de repente el ojo les queda rojo, y se les rompió un capilar, hay un vaso sanguíneo, y por ende empiezan a sangrar dentro del ojo. Y eso se produce por exceso del humor acuoso, o sea, hay demasiado líquido dentro del ojo, hay demasiada concentración de ese líquido, y ejerce demasiada presión sobre los tejidos oculares. Y generalmente se le asocia a la diabetes, esta condición. También podemos hablar del desprendimiento de la retina, que puede deberse a algún traumatismo, de repente te caíste, no sé, tuviste un accidente, o también porque disminuye esta presión, y por ende el ojo y sus tejidos no pueden mantener esta forma esférica, por ende se empiezan a desprender sus tejidos. Es muy delicado. Y ahí se puede producir este desprendimiento de la retina. Se desprende la retina al final, que ¿cierto? Es la parte más interior de las capas del ojo, y cae hacia el centro, desprendiéndose de la coroides, que es esta red de vasos sanguíneos que la sostiene. Entonces, tanto el glaucoma como el desprendimiento de la retina son dos condiciones opuestas que nos dicen a nosotros que nosotros siempre tenemos que velar por el equilibrio, ¿cierto? Por la homeostasis. Siempre debemos mantener un equilibrio entre nuestro cuerpo. Ni mucho ni poco. Siempre lo correcto de cada cosa. También se pueden producirse estas condiciones como la presbicia, que es cuando el cristalino se endurece, pierde esa flexibilidad que le caracteriza, ¿cierto? Ya no se puede achatar, ya no se puede alargar, y por ende la capacidad de acomodación, ¿cierto? La capacidad del cristalino de cambiar de forma disminuye. También se puede producir nictalopía, que es la disminución en la visión nocturna. Y eso se produce debido a hipovitaminosis A. Ya salieron con palabras raras estos médicos. ¿Qué significa hipovitaminosis A? ¿Qué les sugiere a ustedes? ¿Les dice algo la palabra? Ah, sí, bueno. Y la nictalopía ocurre cuando tú sales de un lugar donde estás con mucha luz, por ejemplo, tu casa, sales afuera y te encuentras con que no ves nada, 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 sin nada. Tu ojo no puede adaptarse a tanto cambio en la cantidad de luz que recibe, y se le viene a la mente una zanahoria. Súper bien, entonces se transmitió el mensaje. Menor cantidad de vitamina A. Muy bien, Francisca. A eso se refiere. Hipo viene de poco, y por ende nos está hablando de que falta vitamina A, y eso que nos ocasione que no podamos generar suficiente retinol para los conos. Por ende no hay suficiente cantidad de retinol, y por ende no hay suficientes fotorreceptores que nos estén transmitiendo estos cambios de luz. Y eso produce la nictalopía. Y finalmente las cataratas. De aquí, de los que estamos presentes en esta clase, probablemente 4 o 5 finalmente tengamos cataratas, de los 16 que estamos en la clase. Es una condición súper común, la gente la termina adquiriendo con el paso de los años, con la vejez, y es la opacidad del cristalino lo suficientemente densa como para disminuir la visión. O sea, que este cristalino que antes era transparente, se empieza a opacar, se empieza a poner blanco. ¿Vamos? Por eso, porque hay gente como que se le salen los ojos. Me salen los ojos. No, sí, sí lo he visto, pero no sé a qué se deberá. No sé. Creo que esto sale de las patologías que he estudiado, pero sí, conozco esa condición. Conozco gente que se le salen los globos oculares así, pero no sé, me dejaste pensando. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero no es ninguna de las que estaban acá. Y no se preocupen, no entra en la PSU. A mí solo le pasó una enfermedad del ojo, pero no me acuerdo cómo se llama. Espero que puedas averiguar, Antonia, para sacarnos a todos de la duda. Bien, vamos a ver que esto de las cataratas es la principal causa de ceguera a nivel mundial, y que actualmente son curables. Existe un procedimiento que es sencillo y seguro para eliminar esta opacidad del cristalino. Ojalá fuera barato también, pero bueno. También debo decir que las cataratas no solo le ocurren a los humanos, también le ocurren a los animales. Mi perrito, antes de
de que se nos fuera, tenía cataratas, estaba sordo, todos signos de vejez. Tenía sus 15 años, ya estaba en la última. Muy ritual, sí. Es una condición súper común de la vejez y es porque el cuerpo ya no tiene la misma capacidad para mantener esos tejidos funcionando correctamente. Y lo de los ojos salidos no creo que tenga relación con esta. Claro, puede que tenga que ver con otra clase de enfermedades, muy bien. Sí, entonces eso. Cuiden mucho a sus perritos, cuiden mucho a sus mascotas. Bueno, ya que vimos el ejemplo de receptor, que era todo el sistema ocular, vamos a ver ahora un ejemplo de efector. ¿Y qué son los efectores? Primero que todo, son tejidos u órganos que responden y que producen una respuesta ante un estímulo, ¿cierto? Son, son los que terminan este ciclo de estímulo-respuesta. Y responden ante potenciales de acción, o sea, responden ante señales eléctricas, como podría ser la sinapsis eléctrica, o mensajeros químicos, como pueden ser las hormonas, ¿cierto? Aquí vemos un esquema de un acto voluntario, como podría ser un acto involuntario también, donde ciertos receptores que reciben los estímulos comunican ese mensaje a los efectores. Y los efectores responden de manera involuntaria o voluntaria. En el caso del estómago, por ejemplo, puede reaccionar de manera involuntaria porque es un músculo liso, ¿ya? Ya vamos a ver que existen distintos tipos de músculos, y este músculo funciona independiente, o sea, yo no le digo al estómago digiere, no. El estómago hace su trabajo autónomamente. En cambio, el músculo, y en particular el músculo estriado, esquelético, es el que permite realizar movimientos voluntarios, como yo aquí, que tengo la manía de mover las manos mientras hablo. Bien. Entonces vamos a hablar ahora del tejido muscular. Y es un ejemplo de efector, porque es un ejemplo de un tejido, un órgano que se dedica a elaborar respuestas ante estímulos, y se divide en 2 o 3 tipos. ¿Por qué 2 o 3 tipos? Dirán ustedes. Bueno, porque estructuralmente existen tanto músculos lisos como estriados, o sea, que tienen estrías, que son arrugaditos. Pero dentro de los estriados, que deberían compartir ciertas características, hay 2 que son muy, muy diferentes, que son los esqueléticos, que son la gran mayoría de músculos en nuestro cuerpo, como los cardíacos, que son músculos estriados, pero al igual que los lisos, tienen inervación autónoma. ¿Qué significa esto? Que se contraen y se estiran por su cuenta, que funcionan autónomamente. Porque yo tampoco tengo que pensar en mis latidos para que mi corazón comience a latir, ¿cierto? Funciona autónomamente. Por eso tiene unas características especiales que los separan del músculo estriado muscular, que posee inervación somatomotora, o sea, que responde entre estímulos y ante mensajes que transmite nuestro sistema motor, y por ende nosotros podemos mover gracias a nuestro tejido muscular, nuestras extremidades a voluntad, ¿cierto? Entonces, respecto al músculo esquelético vamos a hablar en particular, y vamos a ver que tiene una unidad fundamental, que va a ser el sarcómero, que es esta pieza que vemos acá, que tiene diferentes partes. Vamos a ver que el límite entre un sarcómero y otro son las líneas Z. Aquí hay una línea Z, aquí hay otra línea Z, y lo que hay entre medio de las líneas Z es un sarcómero. Vamos a ver que luego de las líneas Z, lo primero con lo que nos encontramos es una banda I, que en realidad la banda I está presente entre 2 sarcómeros, y en la porción central de este sarcómero le vamos a llamar una banda A. Entonces el centro de un sarcómero es la banda A, y sus extremos son bandas I, que terminan en línea Z, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que dentro de esta banda A, dentro de este centro, hay una zona menos densa, que es la zona H. Y hay una línea M. Ya vamos a ver el significado de todas estas letras raras. Bien, vamos a ver que hay una presencia de 2 proteínas muy importantes que son las que mandan todo este proceso, que son la actina y la miosina. Vamos a ver que en la banda I, que la veíamos acá, la banda exterior de este sarcómero, vamos a tener mayor presencia de filamentos delgados de actina. Mientras tanto, en la banda A, que era la banda central,
teníamos mayor presencia de fragmentos gruesos, o sea, filamentos gruesos de miosina. Mientras que exclusivamente en la zona H ya dejamos de ver filamentos delgados de actina, sino que solamente tenemos filamentos gruesos de miosina. Y gracias a eso es que la zona H se caracteriza por ser menos densa, porque si tiene filamentos más gruesos, si tiene cuerdas, díganle como quieran, cuerdas, fibras más gruesas, significa que hay menor cantidad de ellas en un mismo espacio. En cambio, si llenas esa misma zona con filamentos delgados, como los de actina, la zona sería mucho más densa porque tendría mayor cantidad de filamentos en el mismo espacio. ¿Bien? Y bueno, vamos a ver también que en condiciones de reposo en esta membrana que poseen los sarcómeros, vamos a ver que la concentración del ion calcio, que va a ser muy importante a la hora de mover los tejidos musculares, vamos a ver que la concentración de este ion en el sarcoplasma, que es el citoplasma del sarcómero, es muy baja. Sin embargo, en el retrículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático del sarcómero, súper original el nombre, el calcio se encuentra almacenado, se encuentra guardado en una gran concentración. ¿Por qué? Porque gracias a la presencia de ese calcio, es que luego se van a transmitir los impulsos que te permiten moverte, que permiten que tus músculos se contraigan y se estiren. Y bueno, aquí hay un pequeño esquema, vamos a ver que el músculo esquelético está formado de fibras musculares, y estas fibras musculares están constituidas por miofibrillas, que son fibras más pequeñitas. Y vamos a ver que estas fibras musculares son células multinucleadas, tienen muchos núcleos porque... ¿Por qué? Bueno, pero vamos a ver que se caracterizan por tener muchos núcleos, se caracterizan por tener gran presencia de mitocondrias. ¿Y esto por qué? Porque en conjunto esta gran presencia de ambos organelos le permite ejecutar tareas que requieren gran cantidad de energía, como podrían ser mover un organismo mucho más grande, como es el cuerpo humano. Vamos a ver también que tienen gran presencia del retículo sarcoplasmático, que es lo mismo que el retículo endoplasmático, y que este retículo concentra grandes cantidades de ion calcio. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, aquí en esta miofibrilla individual vamos a ver que se constituye de estas pequeñas células a las cuales llamamos sarcómeros, ¿cierto? Estas miofibrillas, estas fibras más pequeñitas, se forman de sarcómeros uno tras de otro. Y vamos a ver que los sarcómeros rodean a estas miofibrillas también, y la rodean con esta cantidad enorme de mitocondrias, que son las que al final les permiten ejecutar la contracción y estiramiento, porque requieren gran cantidad de energía, gran cantidad de ATP. Aquí también vemos la línea Z, ¿cierto? La banda M y la banda I. Tienen esas formas porque tienen mayor o menor cantidad de estos componentes de actina y de miosina. Y bueno, vamos a ver también que en un sarcómero, como les venía diciendo, tienen esta zona H que es menos densa, tienen la zona A, que está rodeada de filamentos de actina y de miosina, y vamos a tener las líneas Z que determinan las divisiones, ¿cierto?, entre un sarcómero y otro. Entonces, esta estructura en miofibrillas, esta estructura en pequeñas fibras, es la que les da a los músculos su aspecto estriado, o sea, que tengan esta forma arrugada. Aquí se ve una foto en microscopio donde se observan este mismo esquema de bandas y líneas que les venía explicando. Vamos a tener el sarcómero acá, con su banda A, su zona H, que es la zona más pequeñita al centro, menos densa, por eso se ve más clara ante la microscopía. La banda A también incluye esta zona más opaca, y finalmente la línea Z, que es la que se produce acá, que nos divide hacia un lado con otro sarcómero, y hacia el otro lado aparece otro sarcómero. Y bueno, como veníamos diciendo, el ion calcio va a ser muy importante a la hora de manejar la contracción muscular, y aquí siempre se da inicio gracias a que un potencial de acción, ¿cierto?, llega a esta membrana, a la membrana plasmática del sarcómero,
y produce una despolarización, ¿cierto? Produce un cambio en las concentraciones en el flujo de los iones, y esto que causa que el ion calcio que estaba en el retículo sarcoplásmico se libere al sarcoplasma. O sea, del retículo endoplasmático del sarcómero se libera a su citoplasma gran cantidad de iones. Esto luego, este ion calcio se une a una sustancia llamada troponina y deja expuestos los sitios de unión entre filamentos de miosina con filamentos de actina. Esto que produce que las cabezas de miosina, o sea, los extremos de estas estructuras de miosina, se unen a la actina, y ahí es cuando se libera ADP, ¿cierto? Que es uno de los compuestos que se libera durante la respiración celular, ¿cierto? Bien. En este golpe de potencial que ocurre, en este golpe de potencia, la cabeza de la miosina cambia de forma, y estos filamentos también se cambian de ubicación. Vamos a ver que luego llega ATP, se une a esta miosina y hace que la actina a la que estaba unida se libere. Es lo que vemos aquí en el paso 5. Vamos a ver también que el ATP que se utilizó se hidroliza, ocurre una reacción química, y la cabeza de miosina vuelve a su conformación de reposo, ¿cierto? Gracias al ADP que se unió, cambió su forma, y gracias a que el ATP se hidrolizó, la cabeza de miosina vuelve a su forma original para soltar el fragmento de actina. Entonces el filamento de miosina, que es el que vemos acá en rosado, deja el filamento de actina para unirse al ADP, y el filamento de actina vuelve a su posición original. Entonces, esto es el ciclo que permite la contracción muscular. Si les pareció complicado esto, imagínense cómo lo deben ver los bioquímicos. Deben ver este ciclo, pero con 1000 detalles, con 1000 pasos entre medio. Lo importante que quiero que se queden acá es que este proceso se inicia gracias a que se despolariza la membrana. Se despolariza la membrana, el ion calcio es liberado al citoplasma. Y el ion calcio es liberado, y esto permite después que reaccione la miosina con la actina y se produzca la contracción. Eso es todo. Lo demás lo pueden obviar. Siempre llévense las partes más importantes de estos procesos. Y bien, vamos a ver que gracias a todo este proceso que vimos, se acortan ciertos espacios en los sarcómeros, y esto produce la contracción. Vamos a ver que la banda A va a permanecer con su forma original, mientras que las líneas Z se juntan. ¿Por qué se juntan? Porque esa parte del músculo tenía mayor presencia de actina. ¿Ya? Entonces, esa es la zona del músculo que finalmente se contrae, mientras que la banda A, que está compuesta con actina y miosina, y sobre todo la banda H, que está compuesta solamente de miosina, va a mantener su forma. Entonces son estos espacios, que eran la banda I, los que finalmente se contraen y se estiran para producir la contracción muscular, que es lo que vemos acá. Aquí vamos a ver un sarcómero estirado, y este es el sarcómero contraído, con la banda A que permanece constante, y la banda I que es achata. Ay, bueno, sí, el H también se achata. Sí, el H también se achata, por su concentración de actina. Por su concentración de miosina. Ah, no, ahí me equivoqué, sí. Entonces, lo que le permite a la banda A mantener su forma al fin y al cabo es que posee de ambos compuestos, tanto de actina como miosina. Entonces, gracias a esa concentración de ambos compuestos es que la banda A permanece constante. Sin embargo, su porción central, que es la zona H, se achata, porque solamente tiene miosinas y no tiene actinas, que en conjunto son las que permitirían una estabilidad de ese tejido. Mientras tanto, la banda I también se achata porque tiene solamente actinas y no tiene miosinas, por ende también se achata. Cuando están actinas y miosinas juntas es cuando el tejido mantiene su forma, que es el caso de la banda A. Bien. Y bueno, finalmente aquí hay un esquema de
el proceso que estábamos explicando, que es cuando el potencial de acción llega, gracias a las neuronas, y transmite esta despolarización a toda la membrana. La membrana se despolariza, se liberan los iones calcio, y finalmente es este calcio, gracias al ciclo que veíamos en la diapositiva anterior, estimula esta contracción muscular. Bien. ¿Hay preguntas? ¿O yo hago las preguntas de ahora en adelante? Estoy viendo el chat. Estoy hablando de una buena visión, estoy contigo. Ah, perfecto, todo clarísimo. Espero que sea así para todos. Bueno, todo good, todo Gucci, muy bien. Entonces, partamos con las preguntas, vamos a ver si está todo bien. Bien. La primera, ahí, cortita. El retinal se forma a partir de la vitamina. ¿Qué vitamina? A, dice Francisca. A, dice Tiare. A, dice Antonia. A, dice Pía. Bien, bien, bien y bien. Súper bien. Gracias a la vitamina A. Y miren, yo ahí no se las cambio de orden, hay otros profes, cálculo siempre hacen esa. Nos dicen ya, la zona A se mueve o la zona B, y nos ponen alternativa A, la B, y nos ponen alternativa B, la A. ¿Por qué hacen eso? Que son malos de adentro. No sé. Bien. Alternativa A. Muy bien. Sigamos. Pregunta 2 nos dice, los bastones, a diferencia de los conos, sí, les gusta confundir, les encanta. Nos dicen, se ubican en la fobia. Ítem 2. Participan en la visión lateral. O, punto 3, poseen fotopigmentos. ¿Cuál es la alternativa correcta ahí? Ah, ahí les pillé, ¿no? No, ¿qué dicen ustedes? Ítem 1, que se ubican en la fobia. Ítem 2, que participan en la visión lateral. O, ítem 3, que poseen fotopigmentos. ¿Cuál será la alternativa correcta ahí? A o D me confundo, dice Francisco. Ya, vamos por parte. La alternativa A nos dice solo 1, mientras que la alternativa D nos dice solo 1 y 2. D, dicen por ahí. A ver, habíamos dicho que los fotopigmentos los poseían ambos, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo, entonces no es una diferencia. Sin embargo, los que se ubican en la fobia son los conos, chiquillos. Los conos se concentran en esa zona en particular de la retina. Ojo ahí. Los bastones se ubican en las zonas exteriores a la fobia, o en realidad se concentran porque están repartidos a lo largo y ancho de la retina, y participan en la visión lateral, porque están repartidos y eso les permite abarcar más espacio, recibir mayor cantidad de luz desde todos los ángulos que recibe el ojo. Entonces, sería la alternativa B, como dice Pierre. Participan de la visión lateral. Ojo ahí. Los que están en la fobia son los conos. Los que están en toda la retina son los bastones. Ojo ahí, ojo ahí. Muy bien. Y qué bueno que no cayeron con el ítem 3 porque ambos poseen fotopigmento. Solamente que los bastones tienen de uno solo y los conos tienen de los tres. Muy bien. Avancemos. Ya. En la zona H del sarcómero se encuentra la o el, nos dice alternativa A, actina, alternativa B, biosina, alternativa C, troponina, alternativa D, tropomiosina, o alternativa E, complejo actina-miosina. ¿Cuál será, chiquillos? ¿De qué había en la zona H? B dice Tiare, A dice Francisca. Vas a hablar. E. B dice Antonio. B. Veo más B.
Y sí, está en lo correcto. En la zona H del sarcómero se concentra la miosina, a diferencia de las zonas alrededor de la línea Z, donde hay mayor cantidad de actina. Muy bien ahí. Continuamos. La presbicia es una patología provocada por, alternativa A nos dice, un glóbulo ocular alargado. Alternativa B, un glóbulo ocular acortado. Alternativa C, un cristalino poco elástico. Alternativa D, un cristalino poco transparente. O alternativa E, una falla del drenaje del humor acuoso. O sea que este humor acuoso no pueda salir del ojo y se empieza a producir y termina estallando ese ojo. ¿Cuál será? ¿Cuál de estas situaciones provoca presbicia? C dice Pía, C dice Francisca. La C, ¿cuál sería? Un cristalino poco elástico. C. Sí, súper correcto. Muy bien. Un cristalino poco elástico, porque este cristalino se empieza a endurecer y esto no te permite enfocar bien los objetos. Eso es lo que es la presbicia. Muy bien, chiquillos. Que sí. Ya. Pregunta 5. Nos dice, ¿se puede afirmar que en la contracción y relajación muscular, el Ca++, que sería el ion calcio, ítem 1, se libera el sarcoplasma cuando se despolariza el sarcolema, o sea, la membrana del sarcómero. Se almacena en condiciones de reposo en el retículo sarcoplásmico. O permite que queden al descubierto los sitios de unión actina-miosina. ¿Cuál de estas será? ¿Será la primera, la segunda, la tercera? ¿La segunda y la tercera? ¿O todas? Dije ahí, ojo con el ion calcio. La clase anterior no lo pescamos mucho, los protagonistas eran el sodio y el potasio, pero esta clase fue el protagonista de todo este proceso de los músculos. Así que, ojo ahí. ¿Cuál sería nuestra alternativa correcta? No veo respuesta. ¿Se me cayó el internet? No sé. ¿No está claro, chiquillos? Dice Nicolás. Se la juega, muy bien. Me agrada eso. Que sean todas. Que se libere al sarcoplasma, que se almacene en condiciones de reposo en el retículo y que permita que queden al descubierto los sitios. Absolutamente correcto. Muy bien. Las tres son correctas. Se libera cuando se despolariza, se almacena en el retículo y permite que queden al descubierto estos sitios de unión. Y en los sitios de unión, ¿cierto?, es donde ocurría todo este proceso de tira y afloja entre la miosina y la actina, que es lo que finalmente ocasiona la contracción muscular. Así que muy bien. Bien ahí también, Pía. Respondan convencidos, nomás no respondan con dudas. Aquí no, no, no pasa nada si se equivocan. Así que jueguense nomás. Muy bien. Si todavía quedan dudas, podemos volver a esa diapositiva para explicar más detalladamente el proceso. Pero creo que les repetí varias veces, tanto la primera como la segunda, que se libera durante la despolarización y se almacena durante el reposo en el retículo. Tal vez no hice mayor énfasis en la 3, creo. Sí. Si no, podemos continuar. Uy, estamos medio pasaditos en la hora. Sigamos, si nos quedan 3 preguntas, ¿les parece? Sigamos. Bueno, los receptores de CO2 y de concentración de hidrógeno sanguíneos se denominan, o concentración de protones, si están midiendo concentraciones de dióxido de carbono y de protones. ¿Qué clase de receptores serían? Dicho de otro modo la pregunta. ¿Qué están midiendo? ¿Osmolaridad? ¿Sustancias químicas? ¿Cambios en la mecánica? ¿Cambios barométricos en la presión? ¿O cambios en la temperatura? Termoreceptores.
A, B, A. ¿Será la A o la B? Bueno, vamos a ver que esta pregunta, la respuesta correcta es la alternativa B. Son quimiorreceptores porque detectan cambios en sustancias químicas. La alternativa B también hubiera sido una buena respuesta, que midieran cambios en la osmolaridad, en la concentración, pero aquí nunca hablamos de osmoreceptores, si recuerdan. Hablamos de quimiorreceptores, mecanorreceptores y termorreceptores. Y bueno, también de fotorreceptores. Pero esa palabra me la inventé por ahí. Varoreceptores sería un receptor que midiera la presión. Pero esta no fue trampa, sí, sorry. O tal vez la palabra exista y tal vez también sea correcta. Porque como les digo, la osmosis sería la medición de estas concentraciones y por ende estaría correcta. Pero un varoreceptor, como les venía diciendo, mediría la presión, pero estas funciones la cumplen los mecanorreceptores, ¿cierto? Porque se preocupan de las presiones que se producen con el tacto. ¿Bien? Entonces, de esas alternativas 3 eran distractores nomás. La alternativa correcta es la B. Bien. Continuemos. La 7. La carencia de vitamina A puede provocar. ¿Cuál de estas condiciones de estas patologías oculares podría provocar presbicia o cataratas o nictalopía? Quizá glaucoma o quizá astigmatismo. A dice Nicolás, C dice Antonia, C dice Francisca. Vamos, juéguenselo, no jueguense. Vayan ahí descartando. Ya veníamos hablando, por ejemplo, de que la presbicia se ocasiona por un cristalino poco elástico, ¿cierto? No se produce por presencia o ausencia de un aldehído, así que cuidado ahí, Nicolás. Las cataratas son una condición que suele producirse por la vejez. El glaucoma se produce por mucha presión y finalmente el astigmatismo se produce por un corrimiento de este punto óptico. Por ende, la respuesta correcta sería la alternativa C. Muy bien. Una carencia de vitamina A produciría nictalopía o pérdida de visión nocturna. Muy bien. Finalmente, pregunta 8. Vamos a ver aquí una ilustración que representa una pérdida de visión de una persona. Esta persona solamente puede ver, en su visión, solamente podría ver lo que tiene enfrente, que serían las zonas que se representan en blanco en los ojos. ¿Cierto? En la ilustración nos está mostrando esas zonas en blanco y las zonas laterales en negro. ¿Ya? Esta persona perdió su visión lateral. Por ende, podríamos afirmar, solamente con esa imagen, que la persona sufrió una lesión en qué zona de los nervios ópticos. En el quiasma óptico, en la cintilla derecha, en la cintilla izquierda, que son las zonas entre el ojo y el quiasma, o en los nervios ópticos que son entre el quiasma y el cerebro. Y me dicen A al unísono y es absolutamente correcto. Si se hace un corte en el quiasma, la persona pierde su visión lateral. ¿Bien? Súper bien, chiquillos. Bueno, ahí estarían las soluciones, las tuvieron todas correctas y bueno, no queda nada más que agradecerles por su atención y muchas gracias por esperarme porque creo que me extendí 7 minutos. Así que disculpen, era harta materia. No hay de qué, chiquillos. Gracias a ustedes por su atención. Voy a dejar de grabar.